Llamamos entonces al escenario a Mara Balestrini, especialista líder en transformación digital del BitLab, quien va a moderar una conversación con Shlomo Bernatzi, profesor de la Escuela de Administración Anderson de la Universidad de California, Diego Valero, presidente de Novaster, y Fermín Vivanco, especialista de BitLab. Bienvenidos a todos y que tengan un excelente panel. Gracias. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a moderar esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar de longevidad, tecnología y comportamiento. Mi nombre es Mara Balestrini, soy especialista líder de transformación digital del BitLab y estoy acompañada de 3 estupendos panelistas que nos van a ayudar a entender el potencial de la tecnología, las ciencias del comportamiento, para tener impacto positivo en el ámbito de las pensiones. Tenemos primero a Shlomo Bernatzi, que ya está online. Muchas gracias por haberte conectado. Shlomo va a hablar en inglés. Todos los que necesitéis tenéis headsets para la traducción. Es profesor de la Universidad de California y uno de los creadores del modelo SMART, que ha tenido un impacto brutal en lograr que muchas personas contribuyan al sistema de pensiones. Tenemos también a Diego Valero, que es el presidente de, lo viste por aquí, Novaster, que es, como sabéis, una firma consultoría en el ámbito de las pensiones, también economista, y a mi compañero de BitLab, Fermín Vivancos, que es también especialista líder en BitLab. BitLab es el laboratorio de innovación del grupo BID, y desde allí Fermín ha liderado nuestros programas que tienen que ver con el ámbito de la innovación en pensiones. Así que sin más, os comento un poquito cómo va a ser la dinámica de este panel. Primero va a presentar Shlomo, y luego vamos a intentar, si hay preguntas, como luego él tiene que desconectarse, si hay preguntas para él, enviadlas a través de online, a mí me van a llegar para poder hacerlas antes de que él se retire. Luego nos va a presentar Diego y posteriormente Fermín, y ahí sí que luego vamos a atajar todas las preguntas que queden juntos hacia el final de la sesión, ¿vale? Vale. The floor is yours, Shlomo. Thank you so much. Thank you so much. Muchísimas gracias. Let me just fix one. Perfect. Quiero We're ready to go. Thank you simplemente for the invite. preparar esto. Bueno, Excited muchísimas to gracias talk por today invitarme about a pensions. hablar sobre las For pensiones, everyone. las We're gonna pensiones talk para about todos. Y voy a hablar sobre realize la that in a lot decumulación. of Sabemos countries, the que focus is en still on muchos países accumulation. el But enfoque what I sigue want to avoid centrado is en la building accumulation acumulación, vehicles pero like quiero we're seeing in, say, hablar de Australia, cómo se and evitan then seeing estos that vehículos everyone de who reaches acumulación y ver retirement que just todas las cashes out personas que their accounts and llegan a la buying edad a yacht, cobran buying a second home, because we y haven't really deciden thought about cobrar todo el accumulation monto de and la pensión y compran decumulation un yate y una fully casa. together. So I'm going to suggest some behavioral Voy a economics sugerir perspectives on how algunas to start perspectivas thinking de early economía about conductual y ver cómo decumulation and podemos creating hablar lifelong paychecks de for acumulación y crear everyone, not just cheques wealthy. vitalicios. Y Decumulation is a huge la issue. desacumulación In es un the tema de US, enormes proporciones. En los Estados 72%, Unidos, el 72% 72%, are scared, not just 72% concerned, scared that they're going to están run out preocupados of y money asustados de que se at les the va end of a acabar el retirement. dinero. As a matter Estos son of fact, personas there's a antes de study by jubilarse. Allianz, Hay un and most estudio people de in the Alia US prefer to literally que have a la mayoría de las colonoscopy than personas en actually los Estados Unidos create a prefieren tener una retirement income plan. It's colonoscopía challenging. antes People de hacer don't un have the plan de tools. jubilación. Es un desafío, And las personas the no other tienen las problem, which I herramientas. Y think otro you problema kind of forget, que is
Y a People veces accumulate perdemos de assets vista, over las their personas lifetime, acumulan but they activos also durante toda la vida, accumulate pero también differences. acumulan If we think diferencias. about new UPS Cuando employees, it's a hablamos, por big kind of ejemplo, de los DHL, nuevos FedEx. empleados de They hire UPS o tens of thousands DHL, of them ahí every year in contratan the US. decenas de They're miles young, de empleados. Son healthy, jóvenes, make the same amount of money. sanos, ganan la They're misma more cantidad de similar to dinero. one another. Y son muy As they similares los accumulate empleados de estas assets compañías de working for mensajería. A medida que decades van at acumulando UPS, activos, trabajando they décadas accumulate en differences UPS, too. Some are still running acumulan, healthy in their bueno, 60s with algunos those todavía siguen boxes siendo delivering Amazon jóvenes boxes, cargando maleta, whereas cargando others cajas de had a back Amazon con surgery, a 60 knee años, mientras que surgery. otros con 60 Maybe años they're tuvieron ya overweight. varias Some have been cirugías married, some have de been married with espalda, divorce, some have algunos kids, sufren some de have grandkids. sobrepeso, There's algunos so tienen many ya nietos. differences. Hay tantas diferencias And entre los empleados de estas decumulation empresas is y la therefore a much desacumulación more difficult problem es and un more problema help mucho is más needed. difícil y se Yet, necesita más in dinero most o parts más of the ayuda. world, and in Y en the la US in mayoría de particular, los países del mundo y en only Estados the Unidos sobre todo, wealthy get solo help. los So ricos we're going to have to reciben think about ayuda. technology Así que as tenemos que we're kind considerar of la trying to tecnología bring advice down market para and realmente provide ver y retirement ofrecer income plans for the UPS planes de drivers, for the ingreso school de teacher, for the jubilación para hospital los nurse. conductores de There are los a camiones lot de of UPS y los behavioral profesores, los principles maestros. that we have to El think último about principio de as we conducta que tenemos que create considerar a medida que decumulation creamos process. este But proceso de I'm going to talk desacumulación, about 7 of voy a them. hablar un But you'll poco notice sobre that estos most of what I'm estas going to 7 talk about soluciones, pero la mayor wouldn't be parte products. I'm not going to no talk son about everyone needs to productos buy an annuity or a que systematic no voy a decir reward que todos solution. I necesitan will talk about comprar the una process. renta vital, un Because if programa de people renta are so vitalicia. Voy a different, hablar we de have to los start the procesos, porque si process las personas son tan with diferentes, creating a entonces, ¿dónde highly empezamos el personalized proceso de crear retirement income plan. un And plan later de we could figure ingresos out which products personalizados? Después can podemos ver actually cuáles fit son los the plan. productos que But we can't ayudan a start hacer with the ajustes en products. el plan. So asset Empecemos managers, con el insurance producto. companies, Como gerente, regulators, we kind of como think about the perfect reguladores, product. estamos Perfect pensando del product doesn't producto exist. perfecto, pero no It's a existe el producto question of what perfecto. fits Es cuestión, ¿qué es each lo que household. encaja bien? ¿Qué es lo So que here are se 7 adapta mejor behavioral a cada principles to think hogar? about. Entonces, estos son The los first 7 one is principios de inertia. comportamiento que hay que If we're not considerar. going to Primero, make it la inercia. easy, Si no vamos a facilitar el nobody's going to proceso, actually engage and take the nadie va a right action. participar. In the session En el, before, we y en heard la sesión about anterior se habló de someone who is very knowledgeable about economics y and personas, money, por ejemplo, yet con mucho it's kind of conocimiento de la economía, difficult de dinero, to pero es move difícil his Chilean pension from an expensive fund to a less transferir expensive fund. la So he's pensión not done it the chilena last de un 10 years, fondo even though he's tan been chatting about it costoso a once a uno month menos with his costoso. Y wife. aunque lo So conversa con la if we esposa won't make una things vez por mes en el easier, desayuno, we're no ha never hecho going to ningún take cambio. place. Y por lo tanto, si no se It's facilitan a los side procesos, point, but esto it's really nunca critical to ocurrirán. think about. También We want cuando to make sure hablamos we make it y easy queremos for people who asegurar are comfortable que with las personas digital se technology sientan and people who are cómodas con la not. tecnología digital y In the también con aquellas US, personas que no about half están the tan people cómodos con la never tecnología ever digital. gave En their Estados email Unidos, address la to the mitad de las pension personas provider. nunca We han don't want to forget about compartido those. el correo And electrónico actually, con we la find that caja de if you send pensiones. people a Y postcard si with a se envía barcode, una tarjeta the postal con un response código rate de is usually barra, 30 times la, greater la than tasa de emails. respuesta So we have to aumenta make 30 things veces easy, but más que also kind of simplemente enviar un think correo about different electrónico. Entonces ways to tenemos que engage considerar different diferentes segments of formas the de aumentar la population. participación de We have to diferentes think about the big segmentos de la picture. población. People tend También to tenemos think que considerar narrowly el panorama about general, no one tener account, una perspectiva one fund, estrecha but de we have un to think fondo, about the de big una picture, cuenta. including Tenemos que ver Social el panorama Security. general, Whether we're que talking incluye about el seguro Spain social. or the US Si or hablamos de other España countries, o de it's Estados Unidos o often de the otros case that there's a países, choice frecuentemente es when el to caso en claim donde Social Security. hay That alternativas choice sobre has cuándo huge consequences solicitar los pagos to de the seguro kind of social y payments we're esas going to get in alternativas tienen retirement. grandes We want to consecuencias con think about the respecto entire picture, al pago all que the van a different recibir. Tenemos que ver pillars toda of la your perspectiva con retirement todos los pilares income. de People los hate ingresos trade-offs.
de pensiones. There's a También lot of research on this. aquí tenemos costos y We want the beneficios largest que pay, just get considerar. it now. We Queremos don't want el any risk. We máximo want a pago, lot to be que left. We want to spend lo more queremos early in ya retirement. We con want to menos spend more riesgo, later queremos in retirement. gastar We're más not gonna have it both. antes o So después we have to de la help jubilación. people Así make que those tenemos que ayudar a las trade-offs, personas even though they're establecer y not conocer comfortable with los it at the costos y end. beneficios, aunque no And we estén have to muy kind of take a UPS cómodos driver con este who concepto. might El not be that good conductor with de un money camión de or UPS que numbers puede que no and maneje help you bien el make an dinero, no informed maneja bien las trade-off cifras, pero using que por lo technology. menos conozca In all, los it's a huge costos y crowd. beneficios. The people on the stage, Y las the personas audience que today están ahí en el is estrado, probably el very público, comfortable with numbers. todos To seguramente the se point sienten that it's cómodos con las difficult cifras, for hasta tal us to punto que es imagine difícil para how nosotros bad imaginar people are with la numbers. mala situación o So la we have deficiencia to que muchos remember tienen that en in manejar whatever las output cifras. we Y provide, independientemente we have to del do it producto que in uno plain English. For obtenga, hay example, que what definirlo would be your monthly de forma income, whether it is explícita, in en un dollars or inglés pesos or whatever the entendible. Por ejemplo, currency is. ¿cuál será el We ingreso can't talk, for mensual del example, about jubilado? Sea en pesos, en dólares. rate of Cuando return and hablamos de things of that porcentajes y nature, otros, because they don't otros mean much tipos de for esta people. naturaleza, no significan We mucho have to para el remember, público en especially general. now that inflation Tenemos que is higher recordar in que some ahora con countries, las we have altas to tasas de remember inflación en value algunos vision. países, People think tenemos que in nominal también terms. It's estar really conscientes de la important ilusión to monetaria. communicate Hay in que comunicar inflation-adjusted real en dollars. dólares It's con critical for the ajustados decumulation phase, por la tasa de because you inflación. might spend Esto es muy 30, 40 importante con el years tema de in desacumulación, porque uno retirement. puede dedicar 30 And años en $1 de una at vida de 65 is jubilación very different y with un dólar, $1 el at valor de age un dólar cuando 100. uno tenía 65 años no es el mismo People valor tend del to, dólar they cuando used uno llega a to los 100 like años. crypto. It También, was kind of the y hottest thing esto about a year ago, no more. hace un año, Now it's eh, AI. We'll talk a bit about that later. ah, But se hablaba de what otras people are trying soluciones, to ahora se tell habla us, de la whether inteligencia it's artificial. crypto or other Y investments, sea, por that they want ejemplo, hope. criptomoneda u Retirement otras is inversiones, las personas about quieren the esperanza. La opposite of jubilación hope. tiene que ver It's con about lo when are you going contrario to de la die, and esperanza. sorry you didn't save La enough, idea es you're gonna cuándo have se to va a die. morir. So Y we ha have to uno build logrado into our ahorrar retirement suficiente process dinero para cubrir toda la something that jubilación. Tenemos que provides some incorporar en el proceso upside. de For jubilación example, algo a bonus positivo, check de annually if esperanza. markets do well. Por But do it in a ejemplo, responsible aumentos fashion. So en there's some ingresos si el upside mercado with tiene minimal éxito. risk. And Es all of decir, that, pero al mismo we tiempo have to do in un 10, riesgo 15 minutes because mínimo. people don't have Y attention también anymore. cualquier There's virtually explicación an tiene que attention durar 15 scarcity minutos out porque there ya las that is personas only han getting perdido worse by the la day. retención y So la let me show you atención. something that Hay I've déficit built de at my atención little entre el company called público y no Pension escuchan Plus. más de 15 But minutos. the Ahora voy idea a is hablar de not mi to programa que es suggest that Pension this is Plus. the Y only yo no solution or the quiero best sugerir solution, que esta es la but just única o how la to mejor take those solución. behavioral Simplemente principles cómo podemos tomar estos and put principios de them into an comportamiento y cómo actual se solution. incorporan en una In solución, this case, una verdadera using solución. machine En este learning caso, and AI, utilizando el aprendizaje de we're máquina guessing, y la we're inteligencia literally artificial, guessing estamos what an aquí employee pronosticando qué might es lo que choose un empleado if they pueda actually got the right elegir information and si thought tuviera la about the problem. información So this is not apropiada y se simple people conversara like sobre el you, problema. Trick, No estamos because hablando people like you all de invested in personas Bitcoin a como year ustedes. ago, and I Todos don't ustedes think that seguramente invirtieron that en was a great Bitcoin hace idea un to put a año lot of your y retirement fund no me parece in que sería una buena idea Bitcoin. invertir gran parte So del it's not a fondo de simple people jubilación en like Bitcoin. you. No es It's para personas como people ustedes like que you who would be personas good como with ustedes numbers and que money and be given the manejan right bien las information and cifras been y spending manejan the bien el time to dinero think about the y problem. están dedicando el tiempo And then para with machine considerar learning and el AI, problema. Y we ahora can con el aprendizaje de literally máquina y la inteligencia deliver artificial podemos a entregar retirement journey con el tiempo even via suficiente mail, not email, an y actual hasta printed por report correo, for no solo those un correo who are electrónico, un yet informe to get their para cell phone aquellos number or their email. y And todavía you've a lo seen mejor this no tenemos el example, número de but there's a teléfono celular o trade-off. el correo The electrónico. Aquí vemos longer the costos y beneficios. individual would Cuanto work, the más bigger the tiempo paycheck. una persona But we trabaja, made it más grande really la easy. pensión. Back to kind of make Pero it easy. tenemos We que made it facilitar super el easy because we proceso. Tiene que ser created with súper smart fácil defaults porque
creamos aquí con los cuál es el ingreso total de todas las fuentes, el panorama general que incluye el seguro social y en dólares actuales. No hay que preocuparse de la inflación, etcétera. Y en este caso, esta es mi trayectoria, que la persona se retira con 67 años de edad. Ahora, van a haber muchos casos en donde nos equivocamos, no siempre acertamos, porque el aprendizaje de máquina también es limitado. Y supongamos que el individuo, David Nieto, que es un conductor de camión de UPS en mi barrio, dice que no quiere seguir trabajando hasta los 67. Tenemos que facilitar entonces el proceso. Tenemos que personalizar las alternativas. Puede haber un código de barra que lo envía al motor de costos y beneficios y ahí puede tomar decisiones bien informadas. Con 62 años estaría retirándose con $3.500, pero si me retiro con 64 años de edad, recibo casi $4.000 de jubilación mensual. Y eso es lo que quiero, dirá. Aquí no hay una solución correcta o incorrecta. Estamos ayudando a David a tomar una decisión bien informada, con valores ajustados por tasa de inflación que incluye todas las fuentes de ingreso y ofrece una retroalimentación positiva. Al postergar la jubilación y no jubilarse hoy, el pago mensual aumentará. Aquí vemos, en este caso, este es un profesor de escuela que decide retirarse con 64 años de edad. No tiene que solicitar pagos de seguro social a esa edad. Entonces vemos que puede jubilarse con 64, pero luego, si se espera hasta los 65, el pago mensual será mayor. Esto se basa en la distribución personalizada de longevidad. Si Linda estuviera en mal estado de salud, no va a estar pensando en jubilarse con 70 años de edad. Inclusive bajaría. Y entonces tenemos que empezar a personalizar todo, que incluye la longevidad. Aquí tenemos otro caso interesante. Pero después de la pandemia, la mayoría de las personas no quieren gastar la misma cantidad de dinero todos los meses, todos los años. Quieren gastar más antes, al inicio de la jubilación, y luego tener una trayectoria que va disminuyendo con los años. Podemos construir cualquier trayectoria que se decida, sobre todo aquellos que quiero, por ejemplo, llevar a mis hijos a Disneylandia y prefiero hacerlo cuando tengo 60 años, cuando todavía soy joven y más sano y puedo hacerlo físicamente. Aquí tenemos dos personas, David y Linda, la misma edad, el mismo estado de salud, el mismo saldo de cuenta. Y aquí creamos la lista de verificación con diferentes referencias y circunstancias. David es hombre, vivirá menos años según la esperanza, va a recibir un pago mayor. Y antes de que la gente empiece a reclamar que hay discriminación de género, bueno, morimos antes también. Independientemente de la perspectiva que se asuma, hemos agregado algunas diferencias menores sobre cuándo se jubilan, cuánto se acumula y cuánto quieren dejar a la familia. Y si quieren gastar más o menos al inicio de la jubilación. Los pagos varían. Vemos que el 96% de las personas no encajan en las preferencias típicas. En algunas dimensiones quieren un plan de jubilación personalizado y creen a lo mejor uno prefiere un zapato formal negro,
pero hay un zapato que calza bien en el tamaño, el ancho, las suelas. ¿Encajan en todos? No. Un 10% puede ser. Entonces siempre hay alguna dimensión de personalización de esta trayectoria de jubilación. Y si el zapato calza bien o queda bien con todos. Entonces, cuando ayudamos a las personas a tomar en cuenta el seguro social, más de seis veces más personas postergan solicitar pagos de seguro social. Aquellas personas que reciben seguro social a los 62 o menos están perdiendo $180,000 de ingresos sobre la vida. Hay mayor complejidad en las alternativas cuando se tratan de decisiones financieras. En Estados Unidos se acaba de aprobar la ley Secured 2.0. Las personas tienen aún más alternativas en el trabajo y también los empleadores pueden decidir si se ahorra para el retiro o emergencias. Primero pueden pagar las deudas y aún así pueden recibir las contribuciones si pagan la deuda de estudiantes. Y sin entrar en tantas decisiones, la pregunta que quiero plantear es si tenemos que dar consejos holísticos, no solo con respecto a la jubilación. Y por supuesto, la pregunta general es cómo podemos valorar, cómo se valoriza, cómo se determina y se evalúa los consejos. Entonces, lo que hice acá, examiné casos en donde personas han dejado dinero sobre la mesa, es decir, están eligiendo una alternativa donde siempre pierden dinero. Este es el caso de el problema de la cobertura médica en los Estados Unidos. Hay dos planes. El A tiene una prima mayor, pero la franquicia o el deducible es menor. Si uno piensa, siempre habría que optar por el plan B. Se enferme uno o no, va a pagar menos. Incluso si se enfermara muchísimo, va a pagar $1,900, mientras que con el plan A van a pagar $2,100 antes de siquiera enfermarse. Sin embargo, el 66% de las personas eligen el plan equivocado que siempre los obliga a pagar más. Entonces yo analicé otros aspectos, ahorro, seguro, deudas, y lo sumé. El sonido se entrecorta. No tengo tiempo de explicar todos los detalles, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, para alguien que necesita ayuda con ahorro, seguro, deuda, todas esas decisiones, están dejando en la mesa más o menos casi $4,400. Perdón, se corta el sonido. Y si uno saca el promedio con todos los empleados, o sea, quizás algunos no tienen hipoteca, entonces no necesitan ayuda para pensar en la hipoteca, vemos que el 2,5% de su paga sin utilizar. Y hay de 500 a 2,500 puntos porcentuales al año en comparación con el saldo. Y ahí es donde podemos ayudar. Y sirve mucho más con ayudar a las personas de bajos ingresos que a los de altos ingresos, porque tienden a tomar peores decisiones financieras. Sé que se me está acabando el tiempo, pero empecé a medir el bienestar financiero, que está muy relacionado con la ansiedad financiera, con componentes a corto plazo y a largo plazo. Los que quieran más detalles
pueden But hablar con I started to Diego measure después, financial pero yo well-being, and this is very empecé preliminary, al but I looked calcular el on a bienestar scale from 1 to financiero. 5, Esto es muy preliminar, pero whereas analizamos una 5 escala you're de doing 1 a better 5 en el que and 1 5 you're implica doing que le va worse. So mejor we want the higher y el numbers. 1 peor, o sea que el Men número do más alto es el slightly better mejor. than women, Los hombres and tienen un I mejor don't think that desempeño que las necessarily mujeres en general shocking. y no creo que sea Then look necesariamente at older sorprendente. people Pero versus luego younger people. vemos They're kind of doing the same. el And desglose as you por edad y expect, más o menos es lo mismo. those Las who make personas more de money mayor edad toman have less financial mejores decisiones anxiety y los and que ganan más greater dinero tienen well-being. menos But the ansiedad shocking financiera y result mayor was bienestar. Pero that lo que sorprendió fue getting que advice had a asesorarse bigger impact tenía un enorme than impacto doubling your income al on momento de financial duplicar well-being. Again, los ingresos getting con bienestar advice financiero. Entonces, had nuevamente, bigger impact asesorarse on tenía un financial mayor impacto well-being en el than bienestar doubling your financiero income. So I que think there's a duplicar lot here los to really ingresos. be thinking about. Entonces, A tenemos side que point, empezar a pensar en at esto. least in the US these En los days, Estados you Unidos, can't have hoy por hoy, breakfast, coffee, lunch, uno dinner without puede, hearing ChatGPT and AI at least perdón, se 12 cortó times. todo el sonido, no se oye. ChatGPT is not yet Chat good at GPT providing advice. It todavía hasn't been no es built for it. bueno It's not the way it's para thinking. asesorar. And when No I piensa de gave esa it manera ni se a medical diseñó insurance para plan, eso. it had a pretty strong Cuando yo le opinion, entregué un but plan it de picked the cobertura more médica, expensive, the tenía suboptimal una choice opinión that would always muy make you contundente, pay pero eligió too la opción much. más It's a cara topic for y another menos day because sensata, I que es think la que there's a lot of siempre le opportunities to obliga a use pagar that más. technology. Creo que hay muchas But oportunidades de it usar la cannot be tecnología, right pero now a todavía no ha llegado standalone a ese provider of punto. Hoy advice. por hoy no puede Let ser la me única fuente de asesoramiento. let me stop here. Oops, Bueno, sorry. voy a And parar talk por ahora about kind of a quick y summary voy of a the hacer un ideas. breve We have to resumen make it de los easy to conceptos. set Hay a que retirement income facilitar plan, tener and un we could plan do de that by ahorro using para la smart jubilación y se puede default. hacer We have con to make it easy to parámetros further definidos personalize sencillos. the Es plan. decir, después se puede personalizar And más, then pero we hay que have to partir make de it algo easy básico. to Y luego expand the plan se and tiene get que not just a facilitar poder ampliar decumulation or el plan investment sin advice, but kind of holistic financial un... advice. pero esto We no se talked puede a hacer lot today sin asesoramiento about financiero. Hoy hablé decumulation, mucho de la but the same desacumulación, principles should pero apply to lo accumulation. mismo se puede Even if you aplicar think a about la your acumulación. regional Si uno save more, piensa tomorrow en program, el automatic modelo de enrollment, ahorro automatic escalation, that regional Richard con Thaler and I ahorro devised forzoso about 25, que 30 years ago. se diseñó hace 20 I o don't 30 think that a single años, mom with no 3 creo que una madre kids soltera con and 3 5 hijos maxed out credit cards y 5 who is tarjetas de behind paying crédito the minimum al payments on those máximo, credit cards que lo único que puede should hacer be es hacer el pago automatically mínimo, enrolled automáticamente into a tiene que quedar retirement saving escrita plan en un plan de at ahorro para la 7%. jubilación a un Maybe first we need 7%. to take care of the Quizás tax primero situation. tenemos que So I solucionar think el that tema de the las deudas que tiene. accumulation journey Entonces creo should que also be el camino de la personalized. acumulación And if I también were se to tiene leave que you with one personalizar. thing today, Y it si would tuviera be que that dejarles the una technology idea, sería is que la getting tecnología close, if se not está already there, for acercando us o to really quizás ya create logró personalized que journeys that creamos, embed the que right podamos crear nudging throughout viajes the journey. personalizados Thank you. que nos faciliten el camino. Gracias. Muchas gracias, Shlomo. Antes de despedirlo, le quisiera hacer una breve pregunta. Una de las principales preocupaciones es que quizás, de los incentivos, es que quizás no puedan asegurar un cambio conductual a largo plazo. Entonces, ¿de qué manera se aborda esto en su modelo y puede tener esta interacción Yeah, I prolongada mean, con there are los a few ahorros? thoughts here. One
No se we oye. have to think how to do the matches. Why? Primero, In a lot of tenemos places, que the match is a pensar percentage of your contributions. cómo People are hacemos, horrible with cómo estructuramos percentages. los fondos de So it doesn't seem to contrapartida. have a big effect, motivating Entonces, effect to a begin with. veces no hay un efecto I think we multiplicador should muy experiment considerable more al with principio. flat dollar Creo que matches. tenemos If you que save at least 10%, experimentar los at fondos Christmas, de we're gonna contrapartida put por $1,500 fondos into your account. And every year we fijos. do it, we're going to let you know. Es decir, por So there's gonna be ejemplo, si something aporta happening. tanto, The other nosotros vamos thing, a aportar, no there's a sé, big $1,500 question al año, pero para eso about ustedes tienen que hacer tal how cosa. to engage Por otro people lado, doing the tenemos que ver accumulation. cómo To some incluir a las degree, personas en el tema there's de no la need to. acumulación. It could be an Por un autopilot. lado, But the flip tal side vez of no that se is hace, esté en that piloto when they get to automático, the pero la decumulation, contracara they es que cuando se suddenly llega a la surprised desacumulación, and they don't se know sorprenden what's going on. y no saben We lo que find está out that pasando. something happens, at Nosotros least vemos que within the algo US pasa, por lo population, menos en la población de los that Estados as people Unidos, get closer y es to que 50, a medida and que las surely as personas they're se in their acercan 50s, a los they're 50 suddenly años very o engaged. están en la década de los If you 50, provide the de right repente information in the right están muy format, interesados. for Entonces, si uno les example, brinda la maybe we información could start indicada en el using formato more indicado, por ejemplo, personalized video podemos technology, utilizar which tend to tecnología de get video más engagements that are somewhere personalizada que between 6 to tiende 25 a times lograr greater. de 6 a But 25 veces it's más easy to interés. engage people 10, Pero bueno, es 15 years fácil before the decumulation. que Which atraer a really las begs the personas 10 question o 15 to años whether antes de we la can't have desacumulación, more lo of an cual autopilot nos before that. plantea la pregunta But si as estamos en we know, piloto automático antes de autopilots on eso. planes are Como very sabemos, sophisticated. el piloto So automático I en los think we just need aviones to es un start making sistema our muy own sofisticado. Entonces creo que autopilots tenemos for que empezar a auto-enrollment, pensar en auto-escalation, nuestro propio auto-investing, sistema de more piloto sophisticated, automático o inversión which would automática y que sea más require sofisticado. obviously Y esto va a discussions exigir, around obviamente, the comfort level hablar we del would have nivel with de certain data tranquilidad and que tenemos con privacy issues, determinados etc. datos, el But tema de I think privacidad, that might etcétera. be a good Pero way creo que to esta kind of puede ser create a una great buena manera journey if de we had smarter crear autopilots at the un beginning. camino. Si And tenemos then, piloto automático bien despite the diseñado lack of desde el engagement comienzo y people luego, a generally have pesar with de la retirement, we actually falta find that de with desinterés, the right o sea, nudges, el desinterés que la it's gente actually not an issue muestra at all con to el engage sistema de people jubilación, quizás, as they kind of perdón, get se closer corta. to the Quizás decumulation es phase. bueno Thank you so lograr much. Muy atraer bien, a las thank personas you. a medida que se acercan a Ahora la you. edad es de el desacumulación. turno de Diego. Dios. Turno de Diego, ¿quieres pasar aquí? Bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, ya les agradecí todo ayer, pero se lo vuelvo a agradecer. Además, he tenido la suerte de repetir con Shlomo. La semana pasada estuvimos en Madrid. Él se ha quedado por Europa, pero yo estoy aquí hablando más o menos de los temas que tienen que ver con tecnología, con comportamiento y con pensiones, por supuesto. De lo que les voy a hablar, aunque no se lo crean a medida que avanza la presentación, va de pensiones, ¿eh? Pero sí quería hacer alguna reflexión, sobre todo porque cuando hablamos de pensiones, miren, normalmente para entender el momento actual uno tiene que conocer la historia, irse hacia atrás y saber lo que pasó. Cuando hablamos de pensiones es al revés. Tenemos que irnos al futuro y hacer un viaje del futuro aquí para ver qué es lo que nos va a pasar y cómo estamos ahora. Y yo creo que hay tres claves fundamentales en ese viaje en el tiempo. Una es la tecnología, la cuarta revolución industrial. ChatGPT todavía no nos sirve para contestar esas cosas, pero servirá, no lo duden. En breve tiempo servirá para todo eso. La tecnología y la inteligencia artificial están aquí y apocalipsis al margen nos va a ayudar para muchas cosas, pero nos ayude o no, tenemos que tener presente que está con nosotros y que hay que sacarle el mayor partido. La demografía y la longevidad, ayer se habló de ello, no me voy a extender muchísimo en ello, pero sí es un punto donde además quisiera hacer alguna pequeña referencia a la evolución biológica que tenemos y por qué cada vez vivimos más. Y luego algo que no debemos olvidar, que pueden decir, ¿y esto qué le afecta a los fondos de pensiones?
qué es el cambio climático o qué le afecta a las pensiones. Por supuesto que afecta, entre otras cosas, porque los fondos de pensiones son los principales inversores institucionales en el mundo y son los que pueden trabajar en la transición ecológica en todo el mundo. En ese sentido, brevemente, todos los avances tecnológicos son realmente brutales. Hoy en día, una computadora como la que tiene Paulina por ahí atrás y demás, una computadora como esa tiene la capacidad de proceso de un cerebro humano. En 20 años tendrá la capacidad de proceso de todos los cerebros humanos de la Tierra. Por lo tanto, yo creo que tiene algo de importancia, ¿no? En los próximos 100 años vamos a ver los avances que hemos tenido en los últimos 20.000 años en la humanidad. Por lo tanto, todo esto obviamente nos cambia mucho. Pero la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, tiene que venir acompañada por un cambio de comportamiento, porque si no, se abre el gap entre la tecnología y la sociedad. La sociedad tiene que saber adaptarse a ese cambio de comportamiento. En ese sentido, lo que llamamos ingenio tecnológico e ingenio social se están separando. Tenemos que trabajar sobre el ingenio social y trabajar sobre el ingenio social es trabajar sobre el comportamiento de las personas. Verán cómo al final todos los dots se unen alrededor del comportamiento, que es fundamental en nuestras vidas. Las pensiones forman parte de ello y nuestro comportamiento tiene mucho que ver con las pensiones. Pero no olvidemos precisamente que somos seres humanos y como seres humanos participamos. De hecho, esa revolución industrial la hacemos nosotros. Hay grandes diferencias todavía entre las máquinas y nosotros. Nosotros guardamos recuerdos, las máquinas guardan datos, las máquinas no exploran. Las máquinas, la inteligencia artificial en general y todo eso que estamos desarrollando no crea cosas nuevas, une cosas que ya hemos creado nosotros. Por lo tanto, esos caminos no transitados tenemos que seguirlo haciendo los seres humanos. No podemos dejarlo a lo demás. Tenemos que aprovechar lo que hay, pero no podemos confiar en que ellos lo van a hacer, en que ellas lo van a hacer todo. Con respecto a la demografía y a la longevidad, miren, hace ya unos cuantos siglos el pensador francés Condorcet decía que gracias al progreso indefinido llegarán días en que la muerte será un mero efecto de accidentes extraordinarios. Y que aunque no alcancemos ese ideal de la inmortalidad, nos vamos a acercar mucho a ello. Luego, cuando hable de las cuestiones biológicas, verán cómo, bueno, da un poco de susto, pero estamos en ese camino. Quien ha tenido la desgracia de verme más de una vez habrá visto que tal vez pongo este gráfico con excesiva frecuencia, pero es que me parece muy esclarecedor, muy esclarecedor. Por lo tanto, sopórtenlo 15 segundos más, por favor. En este gráfico van a ver... no, todavía no, porfa. No. Gracias. No lo echen para atrás, déjenlo tal cual está. En este gráfico van a ver la evolución del número de hijos por mujer en el eje de las X y de la esperanza de vida en el eje de la Y. Ahí verán, las bolas son los distintos países del mundo y el tamaño de la bola corresponde al tamaño poblacional. Y eso se mueve en los últimos 200 años y en la proyección hasta 2100. Salvo grandes catástrofes, aquí habrá un pequeño cambio con la pandemia, que no está todavía reflejado, salvo grandes catástrofes, lo que van a ver es lo que va a pasar. Como acaba en el 2100, si no pasa, vengan a explicármelo, si me encuentran. Pero lo que van a ver es bastante espectacular. Ahora sí, por favor, si quieren darle al... Gracias. Genial.
En 200 años no pasó nada, no pasó nada. Pero en el último siglo y en lo que queda, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Rompimos la barrera de los 40 años en la esperanza de vida. Como pueden ver ustedes ahí, pasamos de esperanzas de vida de 30 y tantos años y número de hijos por mujer de 5 o 6 a un promedio donde todos los países del mundo, todos, van a acabar con esperanzas de vida superiores a 90 años y promedio de hijos de menos de 2. Por cierto, en España hace tiempo que lo hacemos. No sé si lo puedo contar. Se lo voy a contar. Laura estaba presente. ¿Puedo? ¿Tú crees que debo? ¿Sí? Venga. Estuvimos cenando con el profesor Richard Thaler el lunes. En España tenemos uno y pico hijos de promedio y él nos dijo, es que en España tienen que hacer dos cosas. Pueden hacer dos cosas. Elijan ustedes. O más inmigración o más sexo. Lo dijo un premio Nobel, no lo he dicho yo, se lo prometo. Ok. Vamos a tener muchos más centenarios en el mundo y eso nos lleva a varias cosas. El profesor Merton hizo enormes contribuciones al modelo de ciclo de vida. El modelo de ciclo de vida ya no nos sirve. Ese modelo del ciclo de vida, porque las cosas cambian. Las cosas han cambiado radicalmente. La longevidad se acelera, como estamos viendo. Vamos a pasar a una vida multietapas. Les recomiendo, si no conocen, el libro La vida en 100 años de Andrew Scott y Linda Gratton, donde explican esa vida multietapas a la que nos dirigimos. Y luego, evidentemente, para todos los que somos académicos, tenemos que reinventarnos, porque la universidad ya no tiene que ser ese sitio donde formamos parados hasta los 25 años, sino que tiene que ser el sitio donde formemos permanentemente a toda la población, porque tenemos que estar permanentemente reinventándonos. ¿Qué es lo que sucede? Que la aceleración de la longevidad, donde hemos tenido a partir del siglo XX, como les decía, esa ruptura en la barrera de los 40 años y ahí hemos empezado a crecer, nos lleva a pensar si es posible alcanzar la velocidad de escape de la longevidad, que quiere decir sencillamente que por cada año más que vivimos, la esperanza de vida aumenta más de un año. Si eso llega a suceder, y estamos en camino de ello, si eso llega a suceder, nos podemos encontrar con que efectivamente la inmortalidad es algo técnicamente posible. Técnicamente posible. Lo dejo ahí. Pero ojo, porque no llueve igual para todos. No llueve igual para todos. Las diferencias de esperanza de vida entre los niveles de ingresos altos y los niveles de ingresos bajos llega hasta 15 años. El profesor Velasco hablaba de la diferencia entre hombres y mujeres, pero además hay otra más importante que es de nivel de renta. Por lo tanto, y ya anticipo una de las conclusiones, nuestro comportamiento influye en nuestra esperanza de vida, porque el comportamiento tiene que ver también con nuestro nivel de renta. Sean optimistas con respecto a su envejecimiento, porque si no van a vivir menos. Sean optimistas. Y piensen, entre otras cosas, Augusto de la Torre nos decía ayer que algo que no se puede tocar nunca, porque te matan, y si no que le pregunten a Macron, es la edad de jubilación. La edad de jubilación. Vamos a ver, la edad de jubilación, sí se pueden hacer cosas. El profesor Barr nos lo explica siempre, como en Reino Unido sí se pudo modificar. Lo que hay que hacer es vincularlo a la esperanza de vida, al crecimiento de la esperanza de vida, hacerlo de una forma transitoria y suave y además no obligar, sencillamente cambiar las ponderaciones de qué pensión vas a tener con determinada edad. Eso los noruegos lo hacen desde hace mucho tiempo y se puede hacer. Por lo tanto, eso es viable, hacer cosas sobre eso, pero es que además los jubilados prematuros viven menos. Esto es estadísticamente comprobado. Viven menos, por lo tanto, jubilémonos más tarde porque viviremos más. Con respecto al cambio climático, muy brevemente, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que hacer unas finanzas y unas pensiones sostenibles. Y eso es posible. Nos estamos dirigiendo,
esto lo dicen los gurús de la Singularity University, nos hablan de la desmonetización total de la energía. Es decir, la energía en poco tiempo va a ser gratis. Tenemos energía solar que cuando sepamos manejarla adecuadamente y sabremos, va a ser gratuita, lo que tenemos que hacer es cuál es nuestra perspectiva inversionista, los fondos de pensiones, cómo podemos hacer para ayudar a todo eso. Hoy en día, Shaska nos lo explicará, ¿dónde estás? Allí, nos lo explicará luego. Lo que podemos hacer es lo que ya se está haciendo. La incorporación de lo que llamamos en general elementos ESG ya es una tendencia mainstream en todo el mundo. Tenemos que ser exigentes con las empresas y los estados en donde invertimos nuestros ahorros para que nos ayuden a hacer un mundo mejor. Hay además, porque esto es lo que nos importa también en muchas ocasiones, hay enormes oportunidades económicas. No se trata de hacerlo por hacer las cosas bien y bonitas, se trata de hacerlo porque además de hacerlas bien y bonitas son rentables. La inversión de fondos de pensiones en el largo plazo, en una economía más sostenible, tiene una mayor rentabilidad financiera que la que no incorpora todo eso. Al final del día, hacer las cosas bien se paga mejor. Como les digo, hay montones de oportunidades para todo ello. Tenemos contradicciones, obviamente, porque no estamos haciendo todas las cosas bien. Todos pensamos, voy a llevar un carro eléctrico, que es maravilloso. Bueno, hacer un carro eléctrico consume, el carro no, pero la creación del carro consume un 60% más de energías fósiles que un carro normal. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso, el tema de las baterías y demás. El 40% de la población mundial tiene sobrepeso. Y el desperdicio alimentario supone el 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. La comida que tiramos es el 10% de las emisiones a la atmósfera. Teniendo en cuenta que las ciudades son otro 40% de las emisiones, ya sabemos dónde actuar, no es tan difícil. El retorno, el ROI, el Return on Investment, sobre inversiones en prevención del desperdicio se ha medido que está en el entorno de 14:1. No es mala inversión trabajar sobre ello. Estas megatendencias que les contaba de alguna forma definen el futuro, nos cuentan el futuro, pero el presente nos lo dan las narrativas. Las narrativas nos influyen. Sí, me gusta poner esto. A ver, de las crisis que se han producido en los últimos 30 años, el Fondo Monetario predijo el 3,5% de ellas. Tenemos una narrativa de lo que nos dicen, nos lo creemos a pie juntillas. Hay que analizar los datos. Nos falta cambiar esas narrativas. De nuevo, les recomiendo, hay un libro magnífico, el último de Robert Shiller, sobre narrativas económicas, que es fantástico y nos explica esto. De hecho, esto, si alguien del fondo se quiere quejar, que se lo diga Shiller. No lo he dicho yo, lo dice Shiller. Hay creencias sociales. El Bitcoin es una narrativa de cierto éxito. ¿Qué quieren que les cuente el Bitcoin? Yo creo que todos podemos tener cada cual nuestra opinión, pero sí podemos coincidir en que ha habido una narrativa muy favorable, eso de Satoshi Nakamoto, el cyberpunk, la descentralización, el anarcopunk en general, todo eso, bueno, pues está bien, ¿no? Pero, en fin, luego pasa lo que pasa. ¿Cómo contamos la realidad? Pues la contamos mal y nos la creemos peor. Porque en Twitter las noticias falsas se retuitean 6 veces más que las noticias reales. ¿Por qué? Porque lo que importa es la sorpresa, lo que importa es aquellas cosas que nos llaman la atención. Y además hay algo que ha pasado al primer plano, no nos importa el mensaje, sino el mensajero.
Es lo que en economía del comportamiento llamamos el efecto mensajero. Nos importa quién nos lo cuenta. Si nos lo cuenta alguien que nos gusta, lo creemos, sea lo que sea. La mayor barbaridad nos la creemos porque nos la cuenta alguien en quien, por lo que sea, nosotros confiamos, ¿no? Y además jugamos con otra gran emoción que nos afecta mucho, que es el miedo. El miedo nos afecta, el miedo es la percepción de un peligro, sea real o supuesto, nos da igual cómo sea el peligro, pero el miedo nos lo genera y eso deriva de la aversión al riesgo, que es también uno de los issues con los que trabajamos habitualmente en la economía del comportamiento. Y eso nos genera lo que llamamos el sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad es sencillamente que ante dos acontecimientos que tienen la misma intensidad y la misma carga emocional, la saliencia, al respecto no es la misma, nos atrae más lo negativo que lo positivo. Pero esto tiene, para que estén tranquilos, no es que seamos tontos simplemente y nos guste más pasarlo mal, esto tiene dos justificaciones, una justificación evolutiva y una justificación biológica. Están basadas en lo que luego Kahneman nos enseñó a todos del sistema 1 y sistema 2 de pensamiento, pero que fundamentalmente de lo que se trata es de que nosotros estamos preparados sobre todo para sobrevivir y entonces esa justificación evolutiva es que las alertas nos mantienen, aquellas cosas que nos sorprenden nos mantienen en alerta y nos permiten tener más posibilidades de sobrevivir. Y luego hay una justificación biológica que es que nuestras neuronas se activan mucho más ante todo aquello que es atractivo y muchas veces lo negativo es lo atractivo. Les pongo un ejemplo de mi país, en España, una de esas cuestiones que uno no entiende muy bien. Resulta, esto es una encuesta de octubre, pero bueno, yo creo que no cambia mucho. La percepción de la situación económica de la gente individualmente, cuando se les pregunta a la gente, ellos dicen, la mayor parte de ellos, el 80% dicen que les va muy bien, que les va muy bien. Y cuando dicen, ¿y España cómo está? Pues casi el 80% dice fatal, muy mal. Es incomprensible, o sea, si a todos nos va muy bien, ¿cómo es que a todos nos va muy mal? Bueno, eso es como lo de manejar, ¿no? Todos creemos que manejamos mejor que la media, lo cual obviamente matemáticamente es imposible, ¿no? Pero bueno, esta situación hará seguramente también que el actual gobierno pierda las elecciones, entre otras cosas, quizá, no lo sé. La aversión al arrepentimiento es un sesgo emocional que también nos influye y que genera parálisis. El miedo a arrepentirnos ante lo que hagamos nos genera parálisis. Este ejemplo alguno yo creo que ya lo conoce, pero imaginen ustedes que estamos a 11 de mayo de 2011. 11 de mayo de 2011. Y yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿$5 ahora o $500 dentro de 11 días? Parece claro, ¿no? Pues no lo es tanto. Este experimento se hizo sobre los seguidores de este fulano, de este individuo que se llamaba Harold Camping. Este individuo predijo el fin del mundo para el día 21 de mayo de 2011. Y sus seguidores eligieron unánimemente los $5 en lugar de los 500. Con este ejemplo, ¿qué quiero decirles? Sencillamente que el mundo está lleno de Harold Campings. Lleno. Que vayamos con cuidado con lo que hacemos porque no somos tan racionales como creemos. No somos tan racionales. Nuestro entorno normalmente lo interpretamos mal. Tenemos tendencia a los extremos, malinterpretamos, no entendemos las medias las usamos fatal. Y algo que quería añadirles a todo este debate es cómo comportamiento y biología están entrelazados, porque eso es lo que hace que cada vez vivamos más. Ramón y Cajal, el gran científico español, Premio Nobel de Economía, y que es el autor más citado por delante de Newton en todos los papers científicos del mundo, decía que se es anciano cuando se pierde la curiosidad intelectual. Entonces, les sugiero que sigan siempre con curiosidad intelectual. Pero, bueno, Borges también hablaba de la inmortalidad, etcétera. Yo sobre todo, lo que querría decirles es que nuestras emociones, eso lo estudia
una rama de la ciencia que soy incapaz de pronunciar, por eso la escribo. Pero lo que nos dice es que si estamos tristes o si estamos estresados, producimos moléculas que llegan a las células inmunitarias nuestras y empiezan a funcionar peor. Y pasa lo contrario si estamos mejor, si nos sentimos alegres, si nos sentimos felices. Por lo tanto, nuestras emociones y las emociones, al igual que la cognición, forma parte del comportamiento, nuestras emociones condicionan nuestra salud. Condicionan nuestra salud. El 25% de la longevidad es genético. El resto es epigenético, es decir, lo podemos modelar nosotros. No nos resignemos a que mis papás y toda mi familia murió muy joven, yo voy a morir muy joven. No. Ni confiemos en que murieron muy viejos y yo moriré muy viejo. No, eso solo es el 25%. El resto tienen que trabajarlo ustedes, ¿eh? Y lo pueden hacer. Miren, la selección natural, el neodarwinismo, nos explica que tras alcanzar la edad reproductiva en el ser humano, la probabilidad de morir se duplica cada 8,5 años. Cada 8,5 años después de alcanzar la edad reproductiva, nuestra probabilidad de morir se duplica. La vejez es responsable de más de 2/3 de las muertes en el mundo y en los países desarrollados el 90%. ¿Saben? Tal vez Nick me diga que no es así, pero hasta donde yo sé, ¿saben qué ponía el certificado de defunción de la reina Isabel II de Inglaterra? Que murió de vieja. Hay muchas causas de fallecimiento ya que se atribuyen sencillamente a la vejez. Sin embargo, no invertimos en prevenir la vejez, invertimos muchísimo más dinero en curar causas asociadas a la vejez, como el cáncer, Alzheimer y demás, que lo que invertimos en la prevención de la vejez. Si los fondos de pensiones fueran también capaces de invertir no solo en transición ecológica, sino de invertir también en el desarrollo de sistemas y de medicina preventiva para paliar la vejez antes de que aparezca, probablemente tendríamos ahorro en vidas y ahorro en costes. Voy acabando con esto. ¿Por qué tecnología y comportamiento? Pues como les decía, los genes explican 20-25% de la longevidad, el reloj epigenético el resto, y hoy en día la biología de sistemas ya no trabaja en vitro o no trabaja in vivo, sino que trabaja in silico, trabaja sobre la tecnología. Es decir, la biotecnología, por ejemplo, es una de las ciencias más apasionantes y más en crecimiento que hay ahora en el mundo. Todo eso nos puede llevar a una cada vez mayor longevidad y probablemente en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la longevidad, es un éxito del comportamiento humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Fermín. Muchas gracias, Fermín. Gracias, Mara. ¿Podemos poner la presentación? A ver. Listo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta sesión. El objetivo de mi presentación es doble. Por un lado, contar cuál ha sido un poco la narrativa, el enfoque dentro del grupo BID en el tema de ahorro para el retiro de personas vulnerables, trabajadores de bajos ingresos, y también algunas de las conclusiones de nuestro trabajo, ¿no? Básicamente me voy a centrar en estas tres intervenciones. En 2017 bautizamos las intervenciones de ahorro para el retiro como laboratorio de ahorro para el retiro y hicimos 16 pilotos que mezclaban economía del comportamiento con tecnología. Y vamos a comenzar con esa parte. Bueno, no me voy a entretener, creo que lo hemos visto de sobra, tanto el tema del envejecimiento rápido como el tema de la informalidad. Solamente por
poner una mirada en México, ¿no? Creo que no se ve bien, pero vemos que básicamente no hay, entre los cuentapropistas o los independientes, no hay aportes. Incluso entre los trabajadores por cuenta ajena, solamente a partir del sexto decil, más o menos, ya empieza, pues tienes una densidad de más del 50% en cuanto a que están participando o contribuyendo, ¿no? E incluso, como digo, entre los empleados o trabajadores por cuenta ajena. Y en Colombia es un poco distinto porque los cuentapropistas profesionales ya empiezan a hacer aportaciones en un decil más bajo, pero entre los independientes sigue siendo, prácticamente no hay aportaciones hasta el cuarto, quinto decil, es un porcentaje muy bajo. Y esto, en un contexto de acelerado envejecimiento de la población, nos lleva a una situación crítica, ¿no? Y aquí ya ponemos muchos más países y básicamente vemos que el porcentaje de trabajadores independientes que no cotizan a la pensión es más de 3/4, más del 75% en la mayor parte de los países en la gráfica. Y como hemos visto en estos días, hay diferentes variables que influyen en eso. Y bueno, hemos hablado de informalidad laboral, hemos hablado de niveles de ingresos, conductas financieras, que es lo que hemos estado hablando hoy en la sesión, y la escasez de instrumentos de ahorro adaptados, ¿no? Básicamente por fijar un poco la lógica con la que trabajábamos en el laboratorio de ahorro para el retiro, ¿no? Sabemos que las deducciones automáticas por nómina no funcionan con los independientes, solamente funciona con los formales y funcionan para aquellos formales o trabajadores asalariados que piensan que van a tener suficientes semanas contribuyendo, porque como ayer comentaba Santiago Levi, muchos trabajadores transitan de la formalidad a la informalidad en muchos casos porque no tienen la esperanza de poder contribuir suficientes semanas para tener una pensión. Y hemos visto que la mayor parte de los trabajadores son informales en la región, y también hemos visto en encuestas, en grupos focales, etcétera, que para personas de bajos ingresos ahorrar es una pérdida, ¿no? O sea, prefieren invertir o prefieren gastar en activos productivos o poder cubrir emergencias, necesidades de consumo, pero ahorrar se ve un poco negativamente, ¿no? Entonces, el laboratorio de ahorro para el retiro nace con esa lógica y básicamente, como digo, esas dos variables, esas dos verticales, podríamos decir, tecnología y economía del comportamiento. Voy a pasar muy rápido porque creo que se me ha cortado el tiempo. El tipo de herramientas que utilizábamos, los 4 tipos de herramientas, eran mensajes y recordatorios que generalmente en Natchez, en economía conductual, es la herramienta que más se utiliza, no necesariamente porque sea más efectiva, pero porque es la más fácil también, ¿no? Simplificación y acceso, es decir, como por ejemplo utilizando corresponsales bancarios, tiendas de barrio, se puede simplificar el acceso a un canal para hacer contribuciones. Decisión activa a un débito automático, es decir, tú te inscribes y después se te deduce de tu flujo de ingresos, por ejemplo, una contribución a tu ahorro. En este caso, hemos trabajado casi siempre en el laboratorio de ahorro para el retiro, ahorro voluntario, ¿no? Y educación financiera, porque de alguna manera puede complementar estos esfuerzos. Entonces, aquí están las 16 intervenciones y están disponibles en la publicación que tenemos en nuestra web. Algunas tuvieron impacto, otras no tuvieron impacto y en algunos casos las conclusiones, o sea, no, fue inconclusiva nuestra acción, ¿no? Como digo, por tema de tiempo no me voy a detener, pero quizá lo que podemos hacer es, creo que, a ver, sí, no sé cómo volver para atrás, allá. Bien, lo que vimos en la presentación, digamos, en el laboratorio, es que nos encontrábamos con muchos retos, ¿no? Por ejemplo, regulatorios. Hay países en los cuales para un independiente hacer aportes voluntarios a su ahorro para el retiro, a su ahorro previsional voluntario, no es posible a menos que cumpla con las cotizaciones obligatorias, que básicamente en muchos casos no se cumplen o son incluso complejas de cumplir, ¿no? Retos tecnológicos.
porque si bien, por ejemplo, se ha hablado mucho y en la región ha aumentado el uso de cuentas electrónicas, en el caso, por ejemplo, del piloto que tuvimos en Perú con Uber, y era un piloto para que los conductores de Uber se inscribieran a una deducción y un aporte a una cuenta bancaria, fue muy difícil la apertura de cuentas bancarias para los conductores de Uber y la vinculación de los aportes a la cuenta bancaria. O sea, hay retos tecnológicos que persisten. Y el tema de mercado precios, ¿no? Porque, y lo hemos visto también, tema de BEPS, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Para que las contribuciones a un ahorro voluntario o algún tipo de vehículo de ahorro, para que tengan sentido financiero, los costos transaccionales tienen que ser mínimos porque los aportes son muy pequeños, ¿no? Entonces, si en el canal el coste transaccional es alto proporcionalmente, eso no va a tener tracción, tanto si lo hace un administrador de fondos de pensiones como si lo hace un programa de gobierno, porque al final se va a dar una pérdida y no va a ser sostenible el programa, ¿no? Entonces teníamos esos retos y las conclusiones de esos 16 pilotos son que, bueno, las soluciones que se vinculan a una fuente de ingresos son más exitosas. Es un momento, el ingreso, que permite que el trabajador pueda animarse a inscribirse a un mecanismo de aporte de ahorro para el retiro, más que cuando está vinculado al gasto, ¿no? Como comentaba, los recordatorios son fáciles de escalar, son costo efectivos, pero en los pilotos que vimos, la magnitud, o sea, el aumento del ahorro es pequeño y a veces no funcionan, ¿no? Los recordatorios son muy contextuales. Si el recordatorio, el texto mismo, el momento en que te llega, de quién te llega, todo eso puede hacer que incluso puedas rechazar ese recordatorio y no acabes haciendo el aporte. El tema de la educación financiera y previsional, que hemos hablado también, justamente, en muchos casos hay un rechazo, como se comentaba esta mañana, a los propios fondos de pensiones, porque se piensa que tienen unas comisiones muy altas y no se conocen realmente esas comisiones. Entonces, el poder acompañar una iniciativa de ahorro para el retiro con trabajadores informales o de bajos ingresos debería ser acompañado de una educación financiera o previsional. Y el tema del liderazgo institucional, tanto de las instituciones públicas como privadas, que si no creen en este pilar de ahorro voluntario, al final va a ser un producto que en algunos casos hemos visto un poco marginal, sobre todo para población de menores ingresos. Bien, creo que esto hemos hablado ya un poco de qué elementos debemos promover dentro del grupo BID para que haya un pilar de ahorro voluntario para los trabajadores, que la regulación sea más favorable, que existan esos productos de ahorro de largo plazo inclusivo. En algunos países los propios bancos pueden ofrecer esos productos, hay productos de ahorro seguro, en fin, hay bastante que hacer desde el lado de la oferta también, ¿no? Y tecnología, o sea, hoy en día debemos utilizar mucho mejor la tecnología para escalar este tipo de soluciones y para bajar los costos. Bien, ahí en la publicación pueden ver con detalle esos casos. El laboratorio de ahorro para el retiro fue un espacio de aprendizajes esenciales, ¿no? Pero con todo lo que hemos aprendido, quizá la cuestión de fondo dentro del grupo de trabajo, del laboratorio, es si para trabajadores independientes y de bajos ingresos es esta la principal apuesta, ¿no? Dado que no hay deducciones automáticas, dado que no hay contribuciones obligatorias, es esta la principal apuesta y la respuesta pues es inconclusiva todavía porque vemos y hemos visto, ¿no?, que sin liquidez, cuando los productos de ahorro voluntario no tienen liquidez, no son atractivos para los trabajadores de bajos ingresos, que saben que en un plazo relativamente corto van a tener emergencias, van a tener necesidades y por ello no van a querer un producto sin liquidez. Y con liquidez, al final, bueno, y como ha pasado en los retiros, ahí fue una prueba de que cuando hay liquidez hay retiros,
Si le das liquidez al producto de ahorro voluntario, al final va a acabar siendo retirado, por lo menos parcialmente, y va a perder su carácter provisional. Entonces, de alguna manera, esta paradoja o esta cuestión nos hace plantearnos la siguiente fase de nuestro trabajo, que es el laboratorio de seguridad social digital, ¿no? Que en parte es, por lo que acabamos de ver, de la limitación del ahorro previsional, pero en parte también es, y esto ya lo presentó ayer Oliver, es por la naturaleza cambiante del trabajo independiente en la región, ¿no? Que tradicionalmente los trabajadores independientes, se llamaban microempresarios, tenían un solo trabajo, ahora pueden tener varios trabajos y en muchos casos esos trabajos tienen un vínculo tecnológico que permite tener trazabilidad sobre sus ingresos y permite mecanismos para deducciones o para aportes a diferentes esquemas de aseguramiento, ¿no? Entonces, en este contexto que está cambiando, el laboratorio de seguridad digital, seguridad social digital, tiene este esquema, que es un esquema bastante básico. Diagnosticamos los problemas de los trabajadores independientes hoy y buscamos soluciones que realmente sean reales, ¿no? Que se ajusten a su realidad y que puedan funcionar, reconociendo la limitación de lo que habíamos visto antes del ahorro para el retiro, ¿no? Y estamos iniciando la fase de conocimiento y diseminación con diferentes estudios y lo que llamamos white papers, ¿no? Sobre el tema de la informalidad, lo que estamos aprendiendo dentro del laboratorio de seguridad social digital. No sé cómo andamos de tiempo, no quiero tener unos minutos, vale. 1 o 2, bueno. Bien, nuevamente vemos aspectos contextuales, o sea, vemos que hay un deseo o hay un interés, una valoración positiva por poder ahorrar, ¿no? Y compatibilizar el ahorro con el trabajo a través de plataformas, por ejemplo, ¿no? Pero el tener interés no necesariamente se traduce en mayor ahorro, ¿no? Seguimos trabajando con diferentes complejidades en cuanto a la automatización de los aportes, la trazabilidad de las transacciones, etc. El enfoque que estamos teniendo es trabajar con varias fintech, incluso con empresas, lo que se viene a llamar worker tech, empresas que se centran en atender o ofrecer modelos de aseguramiento a trabajadores independientes y de plataformas, ¿no? Entonces, justo dentro del BitLab tenemos varios proyectos con empresas Worker Tech, dentro del Laboratorio de Seguridad Social Digital tenemos también varios pilotos en movimiento. No me voy a detener en eso, pero es un poco la línea de trabajo que estamos teniendo justamente en el Laboratorio de Seguridad Social Digital, ¿no? Y justo lo pueden ver en las publicaciones, ahí están las encuestas a trabajadores de plataformas. Creo que es bastante interesante lo que surge, ¿no? O sea, el tema de que ellos valoran la flexibilidad, muchas veces valoran el poder tener varios trabajos al mismo tiempo, ¿no? Que no se ve como, muchas veces lo vemos como negativo, y es cierto, la precariedad laboral es negativa, pero también está la flexibilidad. Entonces, tenemos que tener un enfoque más bien como objetivo, ¿no? Entender un poco sus demandas, sus necesidades y ver cómo podemos ayudar a esos trabajadores. Y finalmente, para concluir, vamos a la tercera, digamos, la tercera iniciativa en el tema de envejecimiento, longevidad e innovación, ¿no? en el grupo BIT. Y es la iniciativa que llamamos de economía plateada. Arrancamos aproximadamente en 2019 con un dimensionamiento de las necesidades desatendidas de la población mayor, que no son necesidades necesariamente de pensiones únicamente, no hay necesidades de cuidados, hay necesidades de formación, hay necesidades de productos financieros que no necesariamente son de pensiones, etcétera, ¿no? Hicimos un mapeo del ecosistema de actores que ya empieza a crecer en la región y que trabaja en economía plateada y hemos analizado las innovaciones en productos financieros. Lo que hicimos en 2021 fue básicamente una convocatoria de innovaciones para trabajar con población longeva, ¿no? Con la población en el proceso de envejecimiento en la región, población que en algunos casos es más de 60, más de 65 años, depende de la vertical.
Y como resultado de esa convocatoria y también como resultado de nuestro trabajo, tenemos 4 verticales de acción. La vertical de salud y cuidados, que es una de las necesidades crecientes en la región, resultado del rápido envejecimiento. Tenemos la vertical de emprendimiento. Esto es algo que hemos visto y, por ejemplo, en estudios aparece, ¿no? Incluso de bancos microfinancieros, etcétera, que la edad de emprendimiento muchas veces es 50, 55, 60 años y va muy unido a la pérdida de trabajo formal, ¿no? Entonces, trabajar en soluciones de apoyo, de aceleración, de company building para emprendimiento de personas de más de 60, de más de 65 años. Todo el tema de talento y empleo, que como comentaba Diego, ¿no? Es uno de los retos del sistema educativo, de cómo nos reinventamos para poder ofrecer educación y formación a personas mayores, y innovación financiera, ¿no? Que son los productos financieros, un poco complemento de lo que es ahorro para el retiro, productos financieros. Y ahora estamos con estos 2 proyectos regionales, estamos lanzando convocatorias en el tema de salud y cuidados, con la Fundación Arturo y Enrique Cesana en Colombia, y de finanzas plateadas también tenemos una convocatoria que vamos a lanzar. Son 2 proyectos que han sido ya aprobados con Sparkassen Stiftung, que es la fundación de las cajas municipales de Alemania, y que son expertos en tema de ahorro. Y ya me quedo aquí. Ha cortado mucho, pero bueno, para cumplir. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fermín. Sé que estamos pasadísimos de la hora, pero tras escucharles a vosotros me lleva a pensar esta frase de Mario Benetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y de cara a lo que se nos viene, eso se acelera y cambia más. Que 30 segundos para cada uno, y sé que justo estabas terminando de hablar con esto de Silver Economy, pero hemos hablado mucho de qué tecnologías y qué procesos se pueden hacer para que la gente ahorre para cuando sea mayor, pero qué podemos hacer hoy para hacer más inclusiva la tecnología para la gente que ya es mayor hoy. Yo creo que hacerlo fácil. Nos apagaron los micrófonos. No nos dejan hablar. Hacerlo fácil, también lo dijo Andrés, hacerlo fácil es lo mejor. Hay que entender que los mayores son mayores, no tontos, y que por tanto pueden tener más dificultad para algunas tecnologías, pero bien guiados pueden entender otras tecnologías. Hay que ayudarles y hay que hacérselo fácil. Al final las estructuras tipo, o sea, a nuestras vidas ha llegado TikTok y todas esas cosas. Esas estructuras hacen las cosas fáciles, tienen otros problemas, ¿no? Pero al menos lo hace fácil. Yo creo que hay que hacer la tecnología lo más fácil posible, especialmente para las personas mayores. Para nuestros hijos, que son nativos digitales, da igual, porque ya lo saben. Pero para los mayores hay que entender que hay cosas que son más complicadas y que hay que acompañarles, pero no hay que pensar que no pueden usar tecnología, al menos desde mi punto de vista. Gracias, Mara. Sí, de acuerdo totalmente. Y bueno, esa brecha digital, creo que una forma de romperla o de superarla es que la tecnología debe ser acompañada, ¿no? Y, por ejemplo, varios esfuerzos en España, CaixaBank, o por ejemplo, Ángeles Digitales de Lloyds Bank, o incluso las cajas municipales de Alemania, tienen programas de ángeles digitales, programas que ayudan en entornos remotos y en entornos presenciales a usar banca online o herramientas digitales, pero que ayudan con paciencia, ¿no? No es, lo voy a hacer por ti, dame, ya te lo hago, sino te acompaño para que tú aprendas, ¿no? Incorpores esas habilidades digitales. Muchísimas gracias. Gracias.